Agua, protector y campana. Mis amigos, de nuevo bienvenidos a mi canal de YouTube Jairo Cuba TV. Hoy con una triste noticia. Ha fallecido una de las grandes leyendas del boxeo mundial y sin lugar a dudas, a mi juicio, el mejor peleador italiano de todos los tiempos. Me refiero a Nino Benvenuti, quien falleció en su país, en Italia, a los 87 años. La primera vez que nosotros supimos de Nino Benvenuti fue ya por la década de los 70, cuando comenzaron a transmitirse algunas de sus peleas en América, concretamente en Venezuela, con Carlos Monzón, pero ya indudablemente no era el mismo peleador. Y la primera referencia realmente fue con esa gran trilogía que hizo frente a uno de los grandes peleadores del peso mediano también de todos los tiempos, y que lamentablemente falleció en el ring en una pelea muy comentada. Me estoy refiriendo a Emily Griffith. Nino Benvenuti es una leyenda del boxeo. Y les voy a decir, y vamos a recordar un poquito eso, porque a veces nos concentramos mucho en los comentarios cotidianos de las cosas que transcurren, y olvidamos un poco esas grandes leyendas. Fíjense ustedes, Nino Benvenuti fue campeón en dos divisiones distintas, o sea, campeón de dos pesos. Fue campeón super welter y terminó siendo también campeón mediano. Intentó incursionar en la división superior, pero no le fue bien allí. Pero fíjense ustedes que Nino Benvenuti tuvo una carrera impresionante en el amateur. Hizo 120 victorias sin derrotas, y además de eso fue campeón olímpico en los Juegos de Roma en el año 1960. En esos mismos Juegos donde Muhammad Ali también, en ese momento Cassius Clay, también fue campeón olímpico. La trayectoria de Nino Benvenuti se pierde de vista. Él debuta en el boxeo profesional en el año 61, y en junio del 65 conquista su primer título mundial, el título Super Welter, noqueando en 6 asaltos al italiano, también italiano, compatriota, Sandro Massingi, un nocao aparatoso. Nino Benvenuti hay que verlo, porque tenía un estilo de verdad de boxeo muy vistoso y con una izquierda que la manejaba con una gran maestría. Y de esto se habla poco en el boxeo. Además de eso, a pesar de que era un boxeador de guardia derecha, dio grandes demostraciones de tener fuerza en su mano izquierda. Me gustó mucho la manera como él manejaba el jab y también el gancho. Los golpes curvos los lanzaba muy bien. Pues bien, Nino Benvenuti se convierte en monarca super welter y luego intenta ascender a la categoría de las 160 libras y va a Seúl, Corea del Sur, a pelear con un pugilista de nombre Kim Sung Kim, y allí pierde una decisión protestada. En aquel momento pelear en Asia, ya eso ha cambiado bastante ahora. De hecho, ustedes vieron lo que acaba de ocurrir con Fernando el Pumita Martínez y Kazuto Yoka, una pelea cerrada que ganó el argentino y le levantaron la mano. Pero anteriormente, por lo menos en Sudamérica y en Venezuela concretamente, que es de donde yo soy, se decía que para ganar en Japón y en Corea había que matar, literalmente hablando, por supuesto. Bueno, perdió en esa incursión en el peso de las 160 libras. Sin embargo, eso no le quitó el ánimo. Regresó a Roma, hizo una pelea y posteriormente consigue una oportunidad por el título mundial de las 160 libras, nada menos y nada más que frente a Emily Griffin, que era una celebridad del boxeo estadounidense en ese momento. Ese combate se realizó en el año 67 en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Y el señor Nino Benvenuti dio la clarinada allí, venciendo por decisión dividida a Emily Griffith frente al asombro
de todos. Esa pelea fue tan interesante, los dos fueron a la lona incluso. Esa pelea fue tan interesante que la revista The Ring la nombró como la pelea del año, la pelea de Nino Benvenuti y Emily Griffin. Luego, en la pelea de revancha, Griffith toma desquite, vence también por decisión unánime a Nino Benvenuti y recupera el título. Se produce, mis amigos, la trilogía con Emily Griffith y termina ganándola por decisión unánime Nino Benvenuti. Nino Benvenuti hizo de Nueva York una gran plaza, como se convirtió en uno de los grandes peleadores italianos, como en el pasado ocurrió con otras grandes referencias del boxeo italiano, sobre todo en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York. Hay algo relevante en la carrera de Nino Benvenuti. Él intentó subir a la categoría de las 175 libras. Recuerden que en aquel momento no habían tantas divisiones intermedias y intentó buscar el título o abrirse paso en la división de las 175 libras y se encontró con un tren, con una pared llamada Dick Tiger, uno de los grandes boxeadores semicompletos de toda la historia. Dick Tiger. Bueno, no pudo frente a Dick Tiger, sin embargo, no perdió por nocaut. Perdió frente a Tiger por decisión. Él tiene una victoria muy importante, un knockout dramático, verdaderamente dramático, frente al peleador cubano Luis Rodríguez, de Camagüey. Luis Rodríguez es un peleador que hizo más de 100 peleas. Bueno, Griffith lo noquea con una izquierda en un combate que estaba muy, pero muy disputado. Posteriormente le tocó, ya en el final de su carrera, en el año 70, defender el título. Comenzaba entonces la era de Carlos Monzón y perdió en 12 asaltos. Casi todas las peleas de Nino Benvenuti fueron a 15 asaltos, como estaba estipulado anteriormente, con excepción de varias peleas que hizo siendo campeón mundial, pero sin defender el título, porque anteriormente esa figura existía. El campeón hacía 2 o 3 peleas, dependiendo de sus condiciones, fuera de peso, para mantenerse en actividad hasta que surgía una buena oferta para pelear título mundial. Bueno, enfrentó a Carlos Monzón, ya no era el mismo Nino Benvenuti y perdió por nocaut en 12 asaltos con Carlos Monzón. Luego de ello, sufrió una derrota y fue a buscar venganza frente al argentino, que ya, como dije anteriormente, estaba en el inicio de su era, la era de Carlos Monzón, y esta vez perdió por nocaut en 3 asaltos. Y ahí se acabó la carrera de este extraordinario peleador italiano que lamentablemente ha fallecido a los 87 años. Además, Nino Benvenuti fue una figura polifacética del boxeo. Fue actor, participó en 2 películas, fue empresario, fue comentarista y una persona muy querida. Yo creo que vale la pena que recordemos a estas grandes figuras del boxeo de todos los tiempos, miembro del Salón de la Fama también, el gran Nino Benvenuti. Resumo, 2 veces campeón mundial en categorías diferentes, campeón olímpico en los Juegos de Roma y una de las figuras que logró hacer una trilogía en Nueva York, peleó en Nueva York en el Madison Square Garden y en el Shea Stadium, el antiguo estadio de los Mets de Nueva York. Una celebridad, este peleador Nino Benvenuti, y probablemente cuando yo diga que a mi juicio es el mejor peleador italiano de todos los tiempos, puede traer alguna polémica, pero creo que merece esa distinción o al menos ser considerado en el top por esa condición de campeón olímpico y de 2 veces campeón mundial en categorías diferentes. Mis amigos, soy Jairo Cuba. Te invito para que visites mi canal YouTube, Jairo Cuba TV, que es por donde me estás viendo en este momento. Nos puedes seguir en nuestra cuenta de Instagram y X, @boxeo plus. Me gustaría que participaras, comentaras qué opinas
sobre Nino Benvenuti y de los otros temas que estamos tocando en este canal de YouTube. Te veo en una próxima oportunidad, hoy rindiéndole tributo a un gran peleador como lo fue la leyenda Nino Benvenuti.